El resplandor de neón del bar Aurora se reflejaba en el pavimento húmedo mientras la ciudad vibraba con vida tras sus puertas. Dentro, el ambiente era cálido, bullía de charlas y se oía el suave latido de una melodía blusera de fondo, un lugar donde la gente venía a perderse durante unas horas, donde desconocidos se hacían amigos compartiendo copas y risas. Rafaela se movía tras el mostrador con naturalidad, sirviendo bebidas, charlando con los clientes habituales y con una sonrisa que hacía que la gente se sintiera como en casa. Disfrutaba del espacio, de la energía, de la imprevisibilidad, de la alegría de conocer caras nuevas cada noche. Esta noche, sin embargo, había un rostro que destacaba, una mujer que no encajaba en el caos familiar de Aurora. Estaba sentada sola en un rincón tenuemente iluminado, con la postura rígida, los dedos aferrados a un vaso de whisky que no había tocado en los últimos 15 minutos. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, absorbiéndolo todo sin llegar a tocar nada. Su presencia era una anomalía, silenciosa, controlada, como si fuera una observadora en lugar de una participante. Rafaela se secó las manos con un paño de cocina, intrigada. ¿Quién viene a un lugar como este solo a sentarse a mirar? Se sirvió una bebida fresca y se acercó, apoyándose tranquilamente en la mesa. Si querías paz y tranquilidad, probablemente esta era una elección terrible, dijo. La mujer parpadeó, mirando a Rafaela de cerca por primera vez. Tenía rasgos delicados y definidos, y una leve arruga entre las cejas, como si la interacción humana fuera un idioma desconocido que aún no dominaba. No vine aquí buscando tranquilidad, dijo finalmente, con voz suave pero mesurada. Claro. Viniste por la emocionante experiencia de sentarte sola con un vaso lleno de whisky, sonrió Rafaela, señalando con la cabeza la bebida intacta. ¿Necesitas un tutorial para saber cómo beberlo? La mujer exhaló por la nariz, no fue exactamente una risa, pero estuvo cerca. Solo estoy pensando. Rafaela ladeó la cabeza, pensativa. Pensamientos pesados para un viernes por la noche. Los dedos de la mujer se apretaron alrededor del vaso. Algo así. Rafaela la estudió por un momento, reconociendo la tensión sutil, la vacilación en cada movimiento. Una solitaria, alguien acostumbrada a los muros. Bueno, disfruta de tu crisis existencial, bromeó Rafaela, retrocediendo. Pero no le des demasiada importancia al whisky, no le gusta que lo ignoren. Ella se giró para irse, pero entonces ocurrió algo inesperado. La mujer habló, sin levantar la vista esta vez. Alice. Rafaela hizo una pausa y luego sonrió. ¿Así te llamas? Un pequeño asentimiento. Soy Rafaela. Golpeó ligeramente la mesa. Mucho gusto, Alice, la que piensa demasiado. Alice no sonrió, pero algo en su mirada se suavizó un poco. Rafaela lo tomó como una pequeña victoria, y así, se tejió el primer hilo de conexión. La noche siguiente, el bar Aurora vibraba con la misma energía, risas, tintineo de vasos, música vibrando por las paredes. Y como antes, Alice estaba allí, en el mismo rincón, la misma postura, el mismo vaso de whisky intacto. Rafaela la notó de inmediato. No le sorprendió, la gente que entraba en Aurora por curiosidad solía regresar. Pero Alice no era como las demás. No venía por el bullicio social ni por las copas. Venía a observar. Rafaela se apoyaba en el mostrador, secando un vaso, mirándola furtivamente entre pedido y pedido. La mirada de Alice seguía a la gente a su alrededor, sin juzgarla, sino con discreta intensidad. Absorbía detalles, cómo reían, cómo se movían, cómo interactuaban. Era como si los estuviera estudiando también a Rafaela. Eso fue nuevo. Intrigante. Rafaela cogió una botella y se sirvió una bebida diferente, un bourbon suave con miel, cálido y tentador. Sin decir palabra, se acercó a la mesa de Alice y la dejó. Alice, dijo Rafaela suavemente, yo no pedí esto. No te lo pedí, respondió Alice, con los dedos sobre el cristal. ¿Qué es?, preguntó ella.
Es una mejor opción que lo que estás fingiendo beber, dijo Rafaela. Alice dudó, pero finalmente tomó un sorbo. Arqueó las cejas apenas un poco. Aprobación. Rafaela sonrió con suficiencia. ¿Ves? Esa bebida sí que te gusta. Pensé en evitarte torturarte con la otra. Alice no discutió. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza. Tú también observas a la gente. Disculpe. ¿Sabías lo que me gustaría con solo observarme? Alice recorrió el borde del vaso con la yema del dedo. Lees a la gente con facilidad. Rafaela se inclinó ligeramente. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo? Alice entreabrió los labios, pero dudó. Tras un instante, simplemente dijo, todo. Esa respuesta le provocó un pequeño escalofrío en la espalda a Rafaela. No insistió, pero había algo en la presencia de Alice, su intensidad, su discreta existencia, que la impactó. Mientras Rafaela retrocedía tras la barra, la miró de reojo por última vez. Por primera vez, Alice no solo observaba la sala, sino a Rafaela. Alice regresó, no solo la noche siguiente, sino la siguiente, siempre el mismo lugar, siempre la misma presencia silenciosa. Pero algo había cambiado. Ya no ignoraba la presencia de Rafaela. Sus conversaciones seguían siendo breves, pero ahora tenían un ritmo, una familiaridad que antes no existía. Esta noche, sin embargo, Rafaela decidió ir un poco más allá. Terminó de servir una ronda de bebidas y se apoyó en la barra, con la mirada fija en Alice. Has estado aquí casi todas las noches, dijo Rafaela con naturalidad. Empiezas a pensar que te gusta el lugar. Alice levantó su vaso. Las bebidas están buenas. Rafaela sonrió con suficiencia. Así que no es por mi personalidad deslumbrante. Alice dudó, y luego un destello de diversión apareció en sus ojos. Hablas demasiado. Y aún así sigues escuchando, respondió Rafaela. Antes de que Alice pudiera responder, uno de los clientes habituales, Leo, se acercó a la barra sonriendo. Oye, Rafa, ¿te apetece una partida de billar? Rafaela estiró los brazos. Nunca digo que no a un reto. Entonces, se le ocurrió una idea. Se volvió hacia Alice. Ven a jugar. Alice parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿Vienes a jugar? Rafaela repitió. A menos que tengas miedo. La expresión de Alice no cambió, pero había una sutil tensión en sus dedos mientras se aferraba a su vaso. Yo no juego. Rafaela se encogió de hombros. Entonces te enseñaré. Alice exhaló, claramente dividida entre la negativa y la curiosidad. Finalmente, se levantó. Rafaela sonrió. Victoria, mientras caminaban hacia la mesa de billar, Rafaela agarró un palo y se lo entregó a Alice. Muy bien. Lección 1. Sosténlo así. Alice tomó la señal, imitando el agarre de Rafaela. Ahora, apunta. Alice preparó el tiro, con el ceño fruncido por la concentración. Rafaela se colocó detrás de ella, ajustando ligeramente su postura, rozándola. Alice se quedó rígida por medio segundo. Rafaela lo sintió, la forma en que Alice reaccionó al tacto, la forma en que casi se apartó antes de obligarse a quedarse quieta. Interesante. Alice lanzó y, milagrosamente, una bola entró en la tronera. Rafaela silbó levemente. Mira eso. Talento natural. Alice se giró levemente, con una sonrisa en los labios. Suerte de principiante. Por un momento, se quedaron allí parados. El sonido del bar se apagó ligeramente. Entonces Rafaela rió entre dientes. Así que sí que tiene sentido del humor. Alice no respondió, pero al volver a su asiento, Rafaela notó algo. Ya no estaba sola. Se había unido a la conversación. La noche después del partido, Alice llegó a Aurora antes de lo habitual. No era algo que hubiera planeado. Nunca había planeado quedarse tanto tiempo en un mismo sitio.
Pero había algo en el bar, en Rafaela, que la atraía de vuelta. Sin poder contenerse, Rafaela se dio cuenta. Vaya, vaya, dijo desde detrás de la barra, sirviéndose una copa. Mira quién se está haciendo cliente habitual. Alice puso los ojos en blanco, pero no lo negó. En cambio, ocupó su asiento habitual, observando a Rafaela moverse con fluidez detrás del mostrador, riendo, bromeando, llenando el espacio con su presencia. Era un contraste que Alice no podía ignorar. Después de un rato, Rafaela se deslizó en el asiento frente a ella, apoyando su barbilla en su mano. Muy bien, chica misteriosa, dijo Rafaela. Cuéntame algo real sobre ti. Alice arqueó una ceja. ¿Algo real? Sí. Siempre observas, pero nunca compartes. Equilibremos la balanza. Alice dudó. Había pasado años manteniendo a la gente a distancia, creyendo que dejarlos entrar solo le traería complicaciones, expectativas que no podía cumplir. Pero Rafaela lo hacía parecer tan fácil, todo esto de existir sin miedo. Finalmente, exhaló. Escribo artículos, ensayos, pero sobre todo ficción. Rafaela silbó. Muy bien. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué clase de ficción? Alice dudó de nuevo. Luego, con un ligero cambio de postura, metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno desgastado. Lo deslizó sobre la mesa. Rafaela parpadeó, sorprendida. ¿En serio? ¿Me dejas leer algo? Sí, dijo Alice encogiéndose de hombros, fingiendo indiferencia. Quería saber algo real. Rafaela no perdió ni un segundo. Pasó una página, recorriendo las palabras con la mirada. El silencio se extendió entre ellas mientras leía. Su expresión cambió sutilmente, intriga, sorpresa, algo más. Finalmente, Rafaela se recostó, tamborileando con los dedos sobre el cuaderno. Esto está bueno, muy bueno. Alice apartó la mirada, incómoda con el elogio. Es solo una corriente de aire. Más que eso, Rafaela la observó. Se trata de mí. No. Alice se quedó paralizada. Porque, sí, llevaba semanas escribiendo sobre Rafaela, capturando su vivacidad, su energía, como la hacía sentir diferente. Antes de que Alice pudiera responder, Rafaela sonrió con suficiencia. Estás escribiendo sobre mí. Alice se aclaró la garganta, agarrando su vaso. Quizás la sonrisa de Rafaela se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino. Me gusta, dijo Rafaela. Alice la miró entonces, y por primera vez, no con curiosidad recatada, sino con algo más cálido, algo parecido a la confianza. Rafaela lo sintió. Pero antes de que pudiera insistir, antes de que pudiera decir algo que pudiera romper el frágil puente que Alice estaba construyendo, una clienta la llamó por su nombre. Se puso de pie y le dirigió a Alice una mirada cómplice. No vayas a ningún lado, y por primera vez, Alicia no quería. La tensión había ido creciendo durante días. Alice la sentía, aunque no sabía cómo definirla. Había pasado tanto tiempo resistiéndose a la conexión que ahora, sentada en Aurora con Rafaela a solo unos metros de distancia, era como si algo dentro de ella se moviera contra su voluntad. Esa noche, el bar estaba más ruidoso y lleno. Pero Alice apenas se dio cuenta. Su atención estaba fija en Rafaela, que se movía con naturalidad entre la gente, sonriendo con naturalidad, riendo con los clientes, llenando el espacio con su presencia. Hacía que pareciera fácil. Alice deseaba que fuera fácil para ella también. Pero el problema con el cambio, con aceptar a la gente, era que también implicaba enfrentarse al miedo. Bueno, una pregunta seria, dijo Rafaela, deslizándose en el asiento frente a Alice mientras la afluencia en el bar disminuía. ¿Por qué siempre parece que está sobreanalizando el universo? Alice exhaló, dando golpecitos con los dedos en su vaso de whisky. Quizás lo sea. Rafaela ladeó la cabeza, observándola. Estás diferente esta noche. Ellis no respondió, porque llevaba semanas sintiendo que algo se acercaba,
algo que ya no podía apartar del todo. Se notaba en cómo Rafaela siempre la encontraba entre la multitud, en cómo sus conversaciones habían pasado de ser bromas informales a algo más profundo, y en cómo Rafaela la miraba en ese momento. Alice tragó saliva y el latido de su corazón revoloteó contra sus costillas. Rafaela se inclinó, con los codos apoyados en la mesa. ¿Alguna vez te has permitido dejar de pensar? Alice abrió la boca para responder, pero la mirada de Rafaela se posó en sus labios, solo por un instante. Y de repente, Alice supo, Rafaela iba a besarla. Alice sintió el peso incluso antes de que sucediera. El momento se alargó, el aire se agitó. El pánico floreció en su pecho, porque este era el momento que había estado evitando. Rafaela se acercó, dándole tiempo para apartarse, para detenerlo si quería. Alice quería, pero no lo hizo. Y aún así, en el último segundo, se estremeció. Apenas fue perceptible, solo una vacilación, una ruptura en el ritmo, pero Rafaela lo captó al instante. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se atenuó, solo un poco. Se recostó, asintiendo una vez, como si entendiera algo. Alice no lo había dicho en voz alta. La garganta de Alicia se apretó. Rafaela, no tienes que dar explicaciones, la interrumpió Rafaela con voz suave, pero sin su habitual tono burlón. Lo entiendo. Se puso de pie y cogió una bandeja vacía de la mesa cercana. Debería volver al trabajo, y así, sin más, el momento desapareció. Alice la observó desaparecer entre la multitud y sintió que el pecho se le apretaba con algo que parecía incómodamente arrepentimiento. Alice no regresó a Aurora la noche siguiente, ni la siguiente. Se dijo a sí misma que era mejor así, que había sido un error dejar que las cosas llegaran tan lejos. Que no estaba hecha para lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, pero entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo? Intentó concentrarse en su escritura, en las historias que una vez fueron su escape, pero no le salían las palabras. Cada vez que miraba la página, solo podía pensar en cómo la había mirado Rafaela esa noche, la decepción tácita en sus ojos, la forma en que simplemente se había marchado. Alice siempre había sido buena en la soledad. Había pasado la mayor parte de su vida perfeccionando el arte de mantener a la gente a distancia. Pero por primera vez en mucho tiempo, estar sola se sentía mal. Mientras tanto, en Aurora, Rafaela hacía lo que mejor sabía hacer, dar espectáculo. Se reía, servía bebidas, seguía la corriente de las bromas de siempre, pero algo faltaba. Y ella sabía exactamente que, Alice, no esperaba que desapareciera por completo, pero quizá fue una ingenuidad. Quizás Alice solo había estado de paso, alguien que se quedaba un rato, pero que nunca estuvo destinado a quedarse. Leo, uno de los clientes habituales, se apoyó en la barra y sonrió. ¿Qué te pasa, Rafa? Normalmente eres el alma de la fiesta. Rafaela sonrió con sorna, pero no llegó a sus ojos. Supongo que solo estoy cansada. Leo se rió entre dientes. O quizás estás de mal humor porque esa chica no está aquí esta noche. Los dedos de Rafaela se apretaron alrededor de un vaso. No me enfado. Claro, dijo Leo, poco convencido. Llevas toda la noche mirando la puerta, suspiró Rafaela, apoyándose en el mostrador. No va a volver. Leo se encogió de hombros. Quizás. O quizás solo necesita tiempo. Rafaela se burló. ¿Hora de qué? Para darse cuenta de que te extraña, respondió Leo. Rafaela no respondió, porque en el fondo quería que eso fuera verdad, pero desear algo no significaba que sucedería, y tal vez, solo tal vez, era hora de dejarlo ir. Habían pasado 5 días desde la última vez que Alice había pisado Aurora. 5 días de evasión, 5 días de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Y, sin embargo, estaba de pie fuera del bar, con la lluvia goteando de su abrigo, golpeándole las costillas. El neón parpadeaba sobre ella, proyectando un suave resplandor sobre el pavimento mojado. A través de la ventana, podía ver la calidez familiar del lugar, gente riendo,
música tarareando y Rafaela moviéndose detrás de la barra, tan magnética como siempre. Elise respiró temblorosamente. No estaba segura de qué decir, solo sabía que no podía seguir corriendo. Empujó la puerta y entró. El calor la invadió al instante, contrastando con la fría lluvia del exterior. Rafaela no la vio al principio, estaba sirviendo una bebida, asintiendo al ritmo de lo que decía un cliente, mostrando su habitual confianza. Pero entonces levantó la vista y, por primera vez en días, sus miradas se encontraron. Rafaela se quedó paralizada. El cambio fue sutil, apenas perceptible para los demás, pero Alice lo vio, la ligera rigidez de sus hombros, un destello de sorpresa, luego cautela. Alice tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante. Rafaela se dio la vuelta primero, dejando la botella con demasiada fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz no fría, pero tampoco cálida. A Alice se le revolvió el estómago. Se lo esperaba. Se lo merecía. Aún así, se obligó a hablar. Quería hablar. Rafaela agarró una toalla y se secó las manos con excesiva concentración. Parecía que no tenía mucho que decir. La otra noche, pensó Alice, había entrado directamente en ese bar. Miró a su alrededor, el bar estaba demasiado ruidoso, demasiado lleno. Este no era el lugar para esta conversación. ¿Podemos ir a algún lugar privado?, preguntó vacilante. Rafaela finalmente la miró de nuevo. Por un momento, pareció dudar si valía la pena. Luego, sin decir palabra, arrojó la toalla sobre la encimera y le indicó a Alice que la siguiera. El corazón de Alice latía con fuerza mientras Rafaela la conducía a través de una puerta trasera, pasando el almacén, hacia un pasillo tranquilo con un ligero olor a whisky y madera añeja. La puerta se cerró con un clic tras ellas, amortiguando el ruido del bar. Rafaela se cruzó de brazos, apoyada en la pared. De acuerdo, dijo con voz serena. Habla. Alice dudó. Era el momento de decir algo significativo, algo que compensara su marcha. Pero las palabras nunca habían sido su fuerte. Así que se obligó a ser sincera. Tenía miedo, admitió. Rafaela frunció el ceño ligeramente, pero no la interrumpió. Alice respiró hondo. Yo no hago esto. Yo no. Hizo una pausa con la voz temblorosa. Me he pasado la vida manteniendo a la gente a distancia porque así es más fácil. Porque en cuanto dejas entrar a alguien, empieza a esperar cosas. Y yo. Se interrumpió, exhalando temblorosamente. No supe cómo manejarlo cuando me di cuenta de que quería esto, que te deseaba a ti. Un instante de silencio. Entonces Rafaela se pasó una mano por el pelo. Podrías haberlo dicho antes, ¿sabes? Alice soltó una risa seca y sin humor. Sí, lo sé. Otra pausa. Entonces la expresión de Rafaela se suavizó, solo un poco. Entonces, ¿qué cambió? Alice sostuvo su mirada, derribando finalmente sus últimas barreras. Pensaba que si me alejaba lo suficiente, esta sensación desaparecería. Pero no fue así, dijo en voz baja. Ya no quiero huir. Algo en la expresión de Rafaela cambió, su cautela se alivió. Por primera vez en días, Alice volvió a ver calidez en sus ojos. Rafaela la observó un momento más y luego, lenta y deliberadamente, se acercó. Alice apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que los dedos de Rafaela rozaran su mandíbula, inclinando su rostro hacia arriba. ¿Estás segura de eso?, murmuró Rafaela. Elise asintió. Sí. Rafaela no dudó esta vez. Acortó la distancia, capturando los labios de Alice en un beso lento y deliberado, lleno de todas las palabras que ninguna de las dos había podido pronunciar antes. Alice se fundió en él, sus dedos agarrando la chaqueta de Rafaela como si se anclara. Era algo diferente a todo lo que había experimentado, no solo el beso en sí, sino lo que significaba. No fue solo un momento impulsivo,
Fue una elección. Cuando finalmente se separaron, Rafaela presionó su frente contra la de Alice. Si vuelves a escapar, murmuró con un tono burlón, iré a por ti. Alice soltó una carcajada entrecortada. Intentaré no hacerlo. Rafaela sonrió con suficiencia, rozando la mejilla de Alice con el pulgar. Bien. Y así, de repente, Alice supo que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. La noche siguiente, Alice regresó a Aurora. Por primera vez, no dudó en la puerta. No se quedó afuera, dudando si encajaba. Entró porque quería estar allí. El bar estaba animado como siempre, risas, música, la calidez de la familiaridad, pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, Rafaela la esperaba. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y una lenta sonrisa cómplice curvó los labios de Rafaela. El pecho de Alice se encogió, no de miedo, sino de algo nuevo, algo más ligero. Rafaela sirvió una bebida y la deslizó por la barra justo cuando Alice llegaba a su asiento. No pensé que te volvería a ver tan pronto, bromeó. Alice sonrió con suficiencia. Te dije que ya no iba a correr. Rafaela se inclinó ligeramente, apoyando la barbilla en la mano. No lo sé. Casi esperaba que cambiaras de opinión de la noche a la mañana. Alice soltó una suave risa. Pero no lo hice. Rafaela la observó un instante, como si buscara alguna duda. Pero Alice no era la misma que había salido aquella noche. Finalmente, Rafaela asintió, satisfecha. Bien. La noche continuó como siempre, pero todo había cambiado. Alice seguía observando el mundo que la rodeaba con silenciosa intensidad, pero ahora no solo observaba, formaba parte de él. Hablaba más, se reía de los chistes ridículos de Rafaela. Cuando alguien retó a Rafaela a una partida de billar, Alice sorprendió a todos, incluso a sí misma, al intervenir. No era muy buena, pero ese no era el punto. El punto era que estaba allí, intentándolo, y Rafaela vio eso. Más tarde esa noche, después de que los últimos clientes se marcharan y el neón se apagara, Alice se quedó junto a la barra mientras Rafaela limpiaba el mostrador. No había prisa por irse, ni miedo a quedarse más tiempo del previsto. No tenían otro sitio donde estar que allí. Rafaela dejó el mantel y se apoyó en el mostrador, observando a Alice con discreta diversión. Entonces, dijo, ¿y ahora qué? Alice lo pensó un momento. Había pasado gran parte de su vida evitando preguntas como esa. Pero esta noche, tenía una respuesta. Ahora, murmuró ella, acercándose, veo a dónde nos lleva esto. Rafaela arqueó una ceja. ¿Conmigo? Alice no lo dudó. Con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, extendió la mano y tiró suavemente del cuello de Alice. Hagamos que sea un viaje infernal. Alice se dejó llevar hacia adelante, cayendo en otro beso, uno con sabor a whisky y la emoción de algo nuevo. Y esta vez, cuando Rafaela la besó, Alice no se inmutó. Le devolvió el beso, completa, sin intención de irse. Por primera vez en mucho tiempo, Alice no solo existía, estaba viviendo, y estaba exactamente donde quería estar.